Hola alumnos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Hoy lo que les voy a explicar es un tema que sigue al de la temporada anterior. El tema es formación de iones. El último tema analizado se llamaba estructura electrónica, o sea, cómo estaban conformados los átomos, por los protones, neutrones y electrones. Vamos a hacer un pequeño repaso de eso y después vamos a ver qué es un ion y cómo se forman. Paso a compartirles pantalla. Bueno, esto era muy sencillo. Recuerden que los átomos en su interior tenían partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas estaban clasificadas en tres tipos: protones, neutrones y electrones. Cada una de esas partículas tenía una ubicación dentro del átomo. Por ejemplo, los protones, vamos a poner acá ubicación, los protones se encuentran dentro del núcleo del átomo, junto con los neutrones. En cambio, los electrones giran libres en órbitas. Órbitas que son trayectorias que están alrededor del átomo por las cuales se desplazan los electrones. Después, cada una de esas partículas tiene una carga. ¿Qué es la carga? Simplemente el signo que poseen. Por ejemplo, los protones tienen carga positiva, los neutrones, como son neutros, carecen de carga, y los electrones tienen carga negativa. Bueno, y por último tienen una masa. Los protones se los considera que tienen masa 1, al igual que los neutrones, y los electrones tienen 1840 veces menos de masa que los electrones, o sea que es 1 dividido 1840, por lo cual se consideran que tienen masa despreciable. Para los fines de este curso vamos a decir que los electrones no poseen masa, pero en realidad tienen una masa exigua, muy pequeña. Bueno, después teníamos que definir dos números para analizar la configuración atómica. Uno era el Z, que es el número atómico. El número atómico, Z, es simplemente la cantidad de protones del átomo, cantidad de protones de un átomo. ¿Sí? Ahora, si este átomo es neutro, como los que estuvimos analizando, esa cantidad de protones coincide con la cantidad de electrones. ¿Para qué? Para que no haya exceso de partículas positivas ni negativas. O sea, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Las cargas positivas son iguales a las cargas negativas. Eso hace que no haya un exceso de carga y que el átomo sea neutro. Ahora, después vamos a ver otro tipo de átomos que no son neutros, que son los que se llaman iones, que son átomos con carga. Pero antes vamos a definir un segundo número. Este era el número atómico. Vamos a definir el número másico. A. Número másico. Como el nombre lo indica, másico viene de masa. ¿Y qué es lo que tiene masa adentro del átomo? El protón y el neutrón. Bueno, entonces simplemente el número másico es la suma de lo que genera masa. Suma de protones y neutrones de un átomo. Bueno, básicamente esas son definiciones importantes para tener en cuenta y poder hacer cálculos. Esto es un pequeño repaso de lo que estábamos viendo el año pasado. Otro pequeño repaso es lo siguiente. Acuérdense que, siguiendo el modelo atómico, en el núcleo se encuentran protones y neutrones dentro del núcleo del átomo. En las órbitas que giran alrededor del átomo en forma rodeándolo, electrones. Ahora, lo que deberíamos saber es esos electrones cómo están ubicados en las órbitas. No están ubicados al azar y de cualquier manera. Existe lo que se denomina configuración electrónica, que es la cantidad de electrones que se presenta en cada órbita o en cada subnivel. Se llama configuración electrónica.
electrónica. Esa configuración electrónica se hace siguiendo un proceso que se llama regla de las diagonales. Cada órbita está definida con una letra y con un número. Las letras son S, P, D y F. Las órbitas S admiten 2 electrones. O sea, hay 4 tipos de órbitas. Las órbitas S, que admiten 2 electrones como máximo. Las órbitas P, que admiten 6 electrones como máximo. Las D admiten hasta 10 electrones. Y las órbitas F admiten hasta 14 electrones. O sea, hay unas órbitas que se llaman S, otras P, unas D y unas F. Y a su vez hay niveles en los cuales están ubicadas esas órbitas. Los niveles van del 1 hasta el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí es donde se ubican los electrones del átomo, de la siguiente manera. Para poder saber cómo es la distribución electrónica, debemos seguir lo que se llama regla de las diagonales, que la voy a plantear acá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Fíjense, en el nivel 1 hay solo una órbita, la S2. En el nivel 2 hay 2 órbitas, la 2S2 y la 2P6. En el 3 hay 3 y así vamos a seguir haciéndolo. La cantidad que marca arriba, que dice 2S2, 2P6 o 3D10, es esto simplemente, que caben 2 electrones, que caben 6, que caben 10 y cuando escriba las F que caben 14. Primero escribo la planilla de la regla de las diagonales y después explico su uso. 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14, 6S2, 6P6, 6D10, 7S2, 7P6 y 8S2. Vamos a borrar, volver a escribir 8S2. Esto se completa siguiendo las siguientes flechas en forma descendente. ¿Por qué? Porque hay subniveles que se interponen en el nivel anterior. Por eso no se lee en forma lineal. El orden real es lo siguiente. Fíjense, si escribimos la primera flecha, voy a empezar a escribir algo de la configuración. La primera flecha dice 1S2, la segunda 2S2. La tercera flecha, esta, leyéndola desde arriba hacia abajo, hacia acá, dice en la parte superior 2P6 y más abajo 3S2. Después paso a la cuarta flecha, que es esta. Empezando desde arriba, dice 3P6, 4S2. Si paso a la flecha siguiente, vamos a marcarla en resaltado rojo, desde arriba hacia abajo, dice 3D10, 4P6, 5S2 y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de electrones deseadas. ¿Cómo sabemos cuándo llegamos a la cantidad de electrones? Muy simple. La cantidad, el supraíndice, o sea, la cantidad de electrones está determinado por estos números que están acá. 2, 4, 6, 2, 6. Y si yo voy sumando, tengo la cantidad de electrones que ya estoy poniendo en el átomo. 2 más 2, 4, más 6, 10, 12, 18 y así. Supongamos, para hacer un simple ejemplo, que tenemos que hacer un compuesto que tiene un Z igual a 19, Z igual a 19 y es un átomo neutro, o sea, no es un ion de los que vimos hasta acá. Bueno, ¿qué sabemos de esto? Si el Z es 19, yo sé que el Z, por definición, era el número atómico, va a tener 19 protones, pero como es neutro, también va a tener 19 electrones. Entonces, con esa cantidad de electrones, que son 19, yo voy a poder determinar cuál es su distribución electrónica. Es decir, debo seguir la regla de las diagonales hasta llegar a 19 electrones. Bueno, empecemos copiándola. La regla empezaba, voy a hacer acá abajo donde dice átomo neutro, así podemos ver la pantalla.
Vamos a minimizar. Ahí está. Bueno, fíjense que comienza con 1s2. 1s2. Después sigue 2s2. Estamos leyendo las flechas de arriba hacia abajo, todas estas que están acá. 2s2, 2p6, 3s2 y vamos a ir sumando. Fíjense que ya tengo 2, 4, 10, 12. Me faltan. Después del 3s2, ¿dónde estoy? Acá 3s2, viene 3p6. Ahí ya llegué a 18. Si sumo los números de arriba, los numeritos de arriba, tengo 2, 4, 10, 12, 18. Yo quería llegar a 19 electrones. Lo siguiente, a 3p6, si miramos acá, es 4s2. ¿Sí? Si pongo 4s2, me paso porque tengo 18 más 2, 20. Entonces, pongo menos cantidad simplemente. Recuerden que el número de arriba es la cantidad máxima. Nada implica que no pueda poner números más chicos. Entonces acá debería ir 4. Acá no, porque este no era lo que estaba haciendo, perdón. Borramos acá. Acá. Después de 3p6 viene 4 lápiz azul, 4s1. Si pongo 2, acuérdense que me voy a 20. Y sumamos 2, 4, 10, 12, 18 y 1, 19. Bueno, y acá ya tengo la configuración electrónica del átomo cuyo Z es 19. En resumen, lo simbolizo. El núcleo con 19 protones, la cantidad de neutrones la tengo que sacar con el número másico, pero en este caso no lo estoy haciendo, y dibujo acá simplemente las órbitas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. En la primera hay 2 electrones. ¿Por qué? Porque es la 1s2. En la segunda hay 2, dice 2s2. Estamos mirando estos números, chicos. Estos. La tercera dice 2p6, por ende 1, 2, 3, 4, 5, 6. La otra 3s2, 1, 2. Y después 3p6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por último, 4s1, un electrón. Y ahí tenemos simbolizado el modelo planetario. Este átomo, este elemento es potasio, pero bueno, eso lo buscamos en la tabla periódica. Y ahí logramos determinar cómo es la distribución electrónica. Hasta acá es un pequeño repaso del año pasado. Y ahora vamos a empezar con la explicación de iones. Primero vamos a definir lo que es un ion. Un ion es simplemente un átomo con carga, o un grupo de átomos con carga. En este caso nos vamos a referir a átomos puntuales, átomos con carga. Pueden tener dos tipos de carga los iones: cargas positivas o negativas. Puede ser positivo o negativo. Si es positivo, se denomina catión. Y si es negativo, se denomina anión. O sea, los iones son de dos tipos: cationes y aniones, los positivos y los negativos. Bueno, hasta acá es muy sencillo y bastante claro. Vamos a tratar de ver por qué un átomo adquiere carga. La única forma que tiene un átomo de adquirir carga, presten atención, es ganando o perdiendo electrones, únicamente electrones, perdiendo electrones. Muy importante. No es con los protones permanecen fijos en el núcleo. Lo que un átomo puede hacer es ganar o perder electrones para tener carga positiva o negativa. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Los cationes perdieron electrones. Y los aniones, que son negativos, ganaron electrones. ¿Por qué? Porque los electrones son negativos. Ganaron electrones. Bueno, esa es la única forma en que se puede formar un ion. Entonces, vamos a tratar de hacer algunos ejemplos
para desarrollarlo más adelante. Supongamos en el ejemplo anterior. Yo les dije que el ejemplo anterior era el potasio, el símbolo K. Tenía un Z de 19 y habíamos definido que originalmente tenía 19 protones y tenía 19 electrones. De los neutrones no les di el valor del número másico, pero bueno, es 39. 39 menos 19 me da 20. Eso quiere decir que tiene 20 neutrones. Pero vamos a pensar simplemente en los protones y en los electrones. Únicamente. Fíjense, como tiene 19 protones y 19 electrones, ese átomo es de tipo neutro. Ninguno predomina sobre el otro. Por ende, la carga vale 0. La carga es igual a 0. Ahora imaginemos que este átomo de potasio pierde un electrón. Pierde un electrón. Al perder un electrón, va a quedar exactamente lo mismo que antes, nada más que va a tener 19 protones. En vez de tener 19 electrones, recuerden que perdió uno, ¿sí? Vamos a poner un otro color. Al perder uno, tenía 19 menos 1, va a tener 18 electrones y los neutrones van a seguir siendo los mismos que era antes, 20 neutrones. Vamos a ver qué carga tiene este átomo. Fíjense, si hay 19 cargas positivas y 18 negativas, está sobrando una carga positiva. O sea, esto va a tener una carga más 1. Al tener una carga más 1, se transformó en un catión, que se escribe de la siguiente manera. Potasio más 1. Acuérdense que los átomos cargados con carga positiva se llamaban cationes. Es el catión potasio. Ahí hicimos el ejemplo de un catión. Ahora vamos a hacer el ejemplo de un anión. Acuérdense que los aniones son aquellos que ganan electrones. Primero vamos a simbolizar un anión común, un anión común, un átomo neutro, y sobre ese átomo vamos a tratar de plantear un anión. Por ejemplo, el oxígeno. Consideremos el oxígeno. El oxígeno tiene dos números, como siempre, el Z y el A, el número másico y el número atómico. El Z es 8 y el A es 16. Estos números salen de la tabla periódica. ¿Qué conclusiones podemos sacar de ahí? Las siguientes. Si Z era igual a 8, acuérdense que coincidía con la cantidad de protones y coincidía con la cantidad de electrones. Y si hacíamos A menos Z, nos daba la cantidad de neutrones. En este caso, 16 menos 8 nos da 8 neutrones. ¿Sí? Básicamente, eso es lo que tiene el átomo de oxígeno. Vamos a escribirlo. Oxígeno, una flechita, va a tener 8 protones positivos, 8 electrones negativos y 8 neutrones que no aportan carga. Si yo miro la carga completa de este átomo, va a tener una carga igual a 0, o sea, va a ser neutro. ¿Por qué? Porque las 8 cargas positivas están compensadas con las 8 cargas negativas. Imaginemos ahora simplemente que este oxígeno gana 2 electrones. Gana 2 electrones. ¿Sí? Absorbe 2 electrones. O sea, toma 2 electrones de otros elementos. Entonces, ese oxígeno nuevo va a quedar de la misma manera. La cantidad de protones no va a variar, la cantidad de neutrones no va a variar, pero los electrones va a tener 2 más de los que tenía. 8 más 2, 10 electrones. Y con esto vamos a tratar de sacar la carga. Ya no va a ser neutro. La carga de esto va a ser menos 2. Fíjense, 10 negativos y 8 positivos, están sobrando 2 negativos. O sea, este oxígeno se está transformando en un anión. ¿Sí? ¿Y cómo se escribe? Simplemente el oxígeno con 2 cargas negativas, menos 2. Ahí tenemos simbolizado el anión oxígeno. Bueno, esta es la forma de cómo se forman iones, ya sean positivos o negativos, ganando o perdiendo electrones. En próximos videos van a entender cuáles son los que ganan, cuáles son los que pierden
y ubicándolos en la tabla periódica van a poder identificar cómo hacerlos. Generalmente, cuando aprendan un poco más, se van a dar cuenta que en la tabla periódica, la palabra periódica se refiere a periodicidad, es decir, una regla que se va estableciendo. Dentro de los grupos hay periodicidad. O sea, cada grupo tiene una terminación de configuración electrónica igual y particular para ese grupo. Eso lo vamos a ver en videos sucesivos cuando avancemos más y veamos clasificación de electrones y números cuánticos. Ahí se van a dar cuenta mejor lo de la formación de iones. Espero que lo hayan entendido. Véanlo y en base a esto vamos a hacer una buena ejercitación en forma virtual en clases posteriores. Les mando un beso y buena semana.